Ay, hijo mío, ¿cómo no te vas a sentir mal con la vida que llevas últimamente? No duermes, no comes. Estoy muy preocupada por ti, ya lo sabes. Siempre estás cansado y de mal humor. Mira, para el dolor de cabeza, toma un analgésico y bebe mucha agua o té. Y come algo, una sopa, por ejemplo, que no puedes estar todo el día sin comer nada. Yo tengo un jarabe para la tos que te puede ir bien. Luego te lo llevo a tu casa. Y pide ya una cita con el doctor López, que necesitas un chequeo. Hace años que no vas al médico. Ay, luego voy a verte. Duerme y descansa un rato. Un beso, hijo. Entonces, doctor, ¿qué me recomienda para el resfriado? Para el resfriado, tome mucha vitamina C. Y también beba mucha agua. Es muy importante tomar mucho líquido. Y si tiene fiebre otra vez, quédese en la cama y descanse. Es que últimamente estoy muy nervioso y estresado. En el trabajo tenemos mucha presión. Yo creo que me he puesto enfermo por eso. Es muy posible. Contra el estrés, practique técnicas de relajación. O haga deporte. Es importantísimo aprender a manejar el estrés. Puede afectar en nuestro cuerpo muchísimo. Es que, además, tampoco duermo bien. Es otro de los efectos que tiene. Para dormir mejor, tome un vaso de leche caliente antes de ir a la cama. Eso le ayudará a dormir. El estrés también afecta mucho al estómago. Si le duele, tome unas gotas de jengibre. Muchas gracias, doctor. Buenos días, doctor. ¿Qué puedo hacer por usted? Paso muchas horas en la oficina y tengo problemas de espalda. Haga deporte. Eso ayuda mucho. Pero es que también me duelen los pies. Dese un masaje en los pies una vez al día. Y también tengo dolor de brazos, doctor. Entonces, vaya al fisioterapeuta. Buscaré un fisioterapeuta entonces. Por cierto, desde hace una semana tengo tos. Tome este jarabe para la tos. Y me duelen mucho las muelas. Vaya urgentemente al dentista. ¿Hace ejercicio regularmente? Buenos días a todos y bienvenidos una semana más al programa Saber Vivir. Hoy tenemos con nosotros a Álvaro Pérez, director de uno de los balnearios con más prestigio de toda España. Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias, Sara. Encantado de estar hoy aquí con vosotros. Cuéntanos, Álvaro, ¿cómo es vuestro balneario? Pues es un balneario situado muy cerca de unas fuentes termales, en plena naturaleza y alejado de todo el caos de la ciudad. Es un centro con mucha tradición. Abrió ya en el siglo XIX, pero las instalaciones están completamente renovadas con hidromasaje, sauna, etc. ¿Estáis especializados en algún tipo de tratamiento? Sí, una de las especialidades del centro es el tratamiento del estrés. El balneario ofrece una oportunidad única para relajarse, desconectar y aprender a manejar el estrés, que tanto nos afecta en nuestros días. ¿Y cómo ayudáis a los pacientes a relajarse? Porque no siempre es fácil. Tenemos diferentes salas donde nuestro personal especializado ofrece terapias de meditación y reflexoterapia, y también un centro de masajes.
Nuestro equipo de fisioterapeutas está perfectamente preparado para corregir los dolores de espalda, de brazos y de cuello que sufrimos todos hoy en día por culpa del ordenador. Y sobre todo del móvil. ¿Del móvil también? Sí, no nos damos cuenta, pero pasamos muchísimas horas mirando el móvil. Y, claro, eso tiene sus consecuencias en el cuello. También nos afecta en el momento de dormir. Frecuentemente estamos en la cama con el móvil hasta tarde, y eso activa todavía más el cerebro. Así que también aprendemos a manejar mejor el móvil y mejorar así las horas de sueño. ¿Nos puedes dar algún consejo? Buscad tiempo para vosotros y vuestras aficiones. Seguid una dieta equilibrada no solo de comida, sino también del móvil. Y, sobre todo, venid a visitarnos al balneario y relajaos. Os aseguro que os va a gustar. Javier Ramos Pérez. Bien. ¿Cuántas horas duerme normalmente? No sé, unas 5 o 6. Es difícil de calcular. Generalmente me cuesta dormirme. Y muchas veces me despierto durante la noche. Entiendo. ¿Y hace ejercicio regularmente? Sí, a menudo salgo a correr cuando vuelvo a casa. Me libera del estrés. Bien. ¿Qué hábitos de comida tiene? ¿Come de manera sana? A ver, fruta sí que como. Verdura no. Por la mañana tomo solo un café y en el trabajo como algo rápidamente. Y por las noches estoy muy cansado para cocinar, así que ceno alguna pizza o comida ya preparada. Ajá. ¿Fuma? Sí, sobre todo cuando estoy estresado, fumo continuamente. ¿Y bebe agua frecuentemente? ¿Y alcohol? La verdad es que no bebo demasiada agua. Y alcohol sí, pero con moderación. Alguna cerveza o copa de vino de vez en cuando. ¿Qué llevo? Diga. Hola, ¿está Inés? Pues ahora mismo se está duchando. ¿De parte de quién? Soy Mónica. Es que Inés no me responde al móvil y por eso llamo al fijo. Usted es Ricardo, ¿verdad? Ah, Mónica. Sí, soy su padre. No te conocía. ¿Qué tal estás? Bien, bien. ¿Y usted? ¿Qué tal está? Muy bien. Oye, ¿quieres dejarle un recado? No, no es necesario. Bueno, solo quería invitarla a una fiesta el sábado. La llamaré más tarde. Vale, yo se lo digo de todas formas. Un abrazo, Mónica. Muchas gracias, Ricardo. Un abrazo para usted también. Cuídese. ¿Sí? Hola, Mónica. ¿Qué tal? Hola, Inés. Me ha dicho mi padre que has llamado. Estaba en la ducha. Sí, ya me lo ha dicho tu padre. Pues te llamaba porque estoy organizando mi fiesta de cumpleaños el sábado que viene. ¿El sábado? Pero tu cumpleaños es el jueves, ¿no? Sí, es el jueves, pero lo celebro el sábado. Quiero organizar una fiesta al aire libre en la finca de mis padres, en el campo. Y además, si hace buen tiempo, nos podremos bañar en la piscina. Oye, qué bien suena. Lo malo es que yo el sábado por la mañana trabajo. Acabo a las 12, así que llegaré sobre las 2, creo. Tranquila, ven a las 2 o incluso más tarde, porque no es una comida formal. Quiero hacer una barbacoa en el jardín, al lado de la piscina. Una barbacoa, o sea, con carne, salchichas... Y verduras, patatas. Tranquila, no eres la única vegetariana. Oye, ¿y qué llevo? No tienes que traer nada. Pero algo voy a llevar. Algo de bebida. Un par de botellas de vino. Bueno, vino
tenemos. Es que unos compañeros míos del trabajo me van a traer una caja de botellas de vino como regalo de cumpleaños. Puedes traer una ensalada, pero te repito que no es necesario. Vale, pues llevo una ensalada. ¡Ay, qué bien que vienes! Y puedes traer a algún amigo tuyo si quieres. Muchas gracias por invitarme y nos vemos el sábado entonces. ¿Cuál te apetece? Inés, pasa. Bienvenida a mi fiesta. Muchas felicidades, con 2 días de retraso. Muchas gracias. Ten, la ensalada que te prometí. Y además te he traído una cosita. Pero si no hacía falta. Muchas gracias de todas formas. Oye, qué guapa estás con ese vestido. Te queda muy bien. Gracias. Tú también estás muy guapa hoy. Ven, te voy a presentar a algunos amigos míos. ¿Conoces a Tomás? Creo que no. Bueno, quizás le he visto en alguna otra fiesta tuya. Puede ser. Tomás, te presento a Inés, una muy buena amiga mía. Encantada. Mucho gusto. Inés, tu ensalada está buenísima. Tiene un sabor diferente. ¿Qué lleva? ¿Te gusta? Me alegro. Lleva un ingrediente especial. Es un secreto. Uy, qué misteriosa. Pero no tenéis nada para beber. ¿Qué queréis tomar? Yo, vino. Tengo tinto y blanco. ¿Cuál te apetece? Mejor el blanco, porque con el tinto después me duele la cabeza. Aquí tienes la copa. ¿Y tú, Inés, qué bebes? ¿Qué zumos tienes? Pues de piña y de naranja también hay. ¿Cuál te traigo? Pero oye, ¿no prefieres un cóctel? Mi hermano ha preparado unos riquísimos. O un vaso de sangría. La he hecho yo misma. Lleva melocotón y pera y no está muy fuerte. ¿Seguro que no la quieres probar? Oh, es que he venido en coche y después tengo que conducir hasta casa. Pero si es muy pronto, mujer. De todas formas, yo te puedo llevar a casa si quieres. ¿Seguro? Bueno, vale. Pues muchas gracias. Mónica, ponme un vaso de sangría. Ana está mirando el móvil. Oye, Inés, ¿tú de qué conoces a Mónica? Fuimos juntas a la escuela, así que nos conocemos de toda la vida. ¿Y tú? Yo antes trabajaba con Mónica en el mismo banco. Mi hermana también es muy amiga suya. ¿Ves a esa chica que está nadando en la piscina? Pues es mi hermana Victoria. Más tarde te la presento. Sí, claro. ¿Y conoces a mucha gente aquí? Yo solo conozco a su primo y a su hermano. Bueno, y a Ana también, claro. Íbamos a la misma clase. ¿Quién es Ana? ¿La morena que está hablando con Mónica? No, Ana es la chica que está mirando el móvil. Espera, te la presento. ¡Ana! ¡Ana! Ah, no me oye. Es que siempre está jugando con el móvil. ¿Y ese chico que está tocando la guitarra es su hermano? No, ese chico es Jesús, el primo de Mónica. Siempre le ha gustado mucho la música. Toca muy bien. Pero entonces, ¿quién es el hermano de Mónica? ¿Ves al chico que está hablando con esa chica al lado de la barbacoa? Pues ese es su hermano Alberto. ¿Ya os vais? Sí, es muy temprano. No, de verdad, Mónica. Muchas gracias por todo, pero ya nos vamos. Es tarde ya. Oye, por casualidad, ¿has visto una gorra por aquí? ¿A cuál te refieres? ¿A la roja o a la azul? La roja es la mía. Gracias.
De nada. Y oye, ¿ese móvil al lado de la piscina es tuyo también? No, el mío lo tengo en el bolso. Tomás, ¿sabes de quién puede ser este móvil? Creo que puede ser el de Victoria. Déjame ver. Sí, es el suyo. ¿Qué hace este paraguas aquí? Mónica, ¿es tuyo? A ver, se parece mucho a uno que tiene mi madre, pero no es suyo. Tiene que ser de Lola. Solo ella puede tener la idea de venir a una fiesta en una piscina con un paraguas. ¿Estás buscando algo, Tomás? Sí, no encuentro las llaves del coche. Las dejé aquí encima de la mesa mientras me bañaba en la piscina. ¿Habéis visto unas llaves por algún sitio? Encima de la mesa hay unas llaves, pero son las de mi primo Jesús. ¿Son estas que están con las bebidas? Sí, estas son las mías. Gracias, Inés. ¿Está contenta con su trabajo? Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. ¿Qué nos hace felices en el trabajo? ¿Es el sueldo el único factor? Hemos invitado a Julio Casas, experto en psicología laboral. Bienvenido, Julio. Muchas gracias, Eva. Cuando le pregunto a alguien ¿cuál es el aspecto más importante del trabajo para ti?, el 100% me responde el sueldo. Pero en realidad hay factores mucho más importantes que la remuneración. ¿Y qué factores son esos? La estabilidad, por ejemplo. Tener un contrato fijo en vez de un contrato temporal. Para el 90% es básico tener un trabajo estable, porque sin estabilidad no se pueden hacer planes de futuro. Otro de los aspectos determinantes para el 80% de los trabajadores es un clima de trabajo sano y agradable. Tener una buena relación con los compañeros y, sobre todo, con el jefe. Hasta un 45% de personas encuestadas ha decidido alguna vez cambiar de trabajo por el jefe y no por el sueldo. Disculpe, ¿qué aspectos positivos tiene su trabajo? Me gusta mucho el contacto con personas. Es que soy guía turístico y conozco a mucha gente. Estoy mucho tiempo al aire libre y recibo buenas propinas. Eso compensa un poco los sueldos bajos que tenemos. ¿No está contento con la remuneración? No, y con el contrato tampoco. Es un trabajo de temporada, inestable. Todo se organiza en el último segundo. En mi empresa no hacen contratos fijos. ¿Y usted, señora, está contenta con su trabajo? Sí, en general sí. Soy investigadora en el hospital clínico. Es una tarea interesante y de responsabilidad. Me motiva mucho ayudar a las personas. Además, tenemos un ambiente muy agradable. ¿Y hay algún aspecto negativo? Sí, trabajamos en proyectos que dependen del dinero del Estado y muchas veces no sabemos cuánto dinero nos van a dar. Alguna vez han despedido a compañeros por ese motivo y eso nos preocupa. Buenos días. ¿Tiene un minuto? ¿A qué se dedica? Soy diseñador de aplicaciones en una empresa de informática. ¿Y está satisfecho con su trabajo? A ver, del sueldo no me puedo quejar. Recibo una remuneración alta. Y en la empresa estoy en un equipo de gente joven donde nos llevamos muy bien. Pero con el jefe es otra cosa. Es muy exigente y nos genera mucho estrés. Irene sabe 3 idiomas. Irene, tú buscas un trabajo para el verano, ¿verdad? Mira estos anuncios de Internet. Tú cumples con todos los requisitos de este. Tienes un título en turismo
Y además hiciste unas prácticas como recepcionista una vez en un hotel. Sí, y tengo conocimientos de informática, pero no sé, trabajar solo los fines de semana en verano no me convence. Prefiero trabajar de lunes a viernes. Además, pagan poco. Pues mira este otro anuncio. Aquí solo se trabaja de lunes a viernes. En autobús, en 15 minutos, estás en el centro y tú sabes idiomas. Seguro que te contratan. Y además, eres muy comunicativa. Tú ya me conoces. Yo no sé vender nada. Pero tú sabes tratar con la gente y tienes mucha paciencia. No me veo en una tienda. Y ofrecen solo un contrato de media jornada. Yo prefiero jornada completa, porque en verano puedo trabajar más y ganar más dinero. Oye, ¿y este de aquí? ¿Qué dice? Guía en el Centro de Artes Visuales. ¡Ja! Vaya, yo no tengo título en Bellas Artes. Pero tú tienes muy buena memoria. Te preparas bien las explicaciones y ya está. Yo te veo muy bien en un museo. Eres creativa, responsable y tienes buena presencia. Pone de lunes a domingo. Bueno, prefiero de lunes a viernes, pero trabajar un día del fin de semana no me importa. Y quizás recibo dinero extra por trabajar en día festivo. Envía el currículum. No pierdes nada. No tienes el título en Bellas Artes y no tienes experiencia en museos, pero has estudiado turismo. Eso seguro que ayuda. Sabes tratar con la gente. Y tú hablas muy bien inglés. Y también francés. E italiano también. ¿Has visto algo interesante? Sí, el trabajo perfecto para ti. ¿Ah, sí? ¿De qué se trata? Tienes un título en diseño gráfico, ¿no? Tienes un título en diseño gráfico, ¿verdad? Sí, soy diseñador gráfico. ¿Tienes experiencia en el sector? Sí, trabajé 3 años en una empresa. Y sabes inglés, ¿no? Y sabes inglés, ¿verdad? Sí, tengo el nivel C1 de inglés. ¿Tienes el carné de conducir? Sí, Y eres muy creativo. sí, eso creo. Entonces, envía tu currículum ahora mismo. ¿Por qué se presenta a este puesto? Hola, buenos días. Soy Esteban Fernández, jefe de personal. Pase, pase, siéntese. Buenos días, Ignacio Ramos. Encantado. A ver, usted es diseñador gráfico, ¿verdad? ¿Qué estudios y qué experiencia tiene en el sector? Tengo la carrera de diseñador gráfico. Acabé de estudiar en 2013. En 2014 empecé a trabajar en una empresa en Madrid. Estuve ahí 3 años, hasta el 2017. Dejé de trabajar en esa empresa porque quise volver a estudiar. Hice un curso de especialización relacionado con las nuevas tecnologías. El curso duró 1 año y en 2019 volví a trabajar en la misma empresa, pero por motivos personales me trasladé a Valencia después de pocos meses. Entiendo. ¿Y qué idiomas sabe? Tengo un nivel alto de inglés. Y en el currículum no está, pero tengo conocimientos básicos de alemán.
Disculpe, pero no he podido leer antes su currículum. Por eso le he hecho todas estas preguntas. He estado con gripe una semana y he vuelto a trabajar esta misma mañana. Claro, no se preocupe. ¿Algo más para añadir a su ficha como candidato? Tengo el carné de conducir y conocimientos de informática, los programas más actuales del sector. Esta profesión permite desarrollar mi creatividad y también conocer a gente de otros sectores, estudiar las necesidades de los clientes, combina el aspecto técnico con el aspecto humano y eso para mí es muy importante. Soy muy organizado. Me gusta organizar los proyectos con tiempo. Así puedo mejorar los resultados, pero a la vez sé manejar bien el estrés. Puedo trabajar bien bajo presión. Sí, en el anuncio he leído que el horario de trabajo es flexible. ¿A qué se refiere? Es una empresa que abrió hace más de 20 años. Ha crecido mucho. Ahora mismo cuenta con más de 200 empleados. Incluso ha ganado premios. Es una empresa líder en el sector del diseño gráfico en España desde hace 10 años. Ahora mismo estoy en paro. Como le dije antes, por motivos familiares tuve que volver a Valencia y por eso ahora estoy buscando un empleo. Es una ciudad con mucha vida nocturna. María, prometí escribirte, pero he estado ocupadísima. Esta ciudad me encanta. He encontrado piso muy cerca del casco antiguo, donde hay muchísimos bares. La ciudad es pequeña, tiene solo unos 96.000 habitantes. Con unos compañeros del curso, estamos organizando una excursión a la playa en Portugal, que está a unos 300 kilómetros de aquí. De momento, he visto pocos turistas por aquí, pero es una ciudad muy activa, con mucha vida por la noche. Incluso hay un servicio de autobuses nocturnos. En general, las líneas de autobuses funcionan muy bien. Lo único malo es que no es fácil ir en bicicleta. No hay mucho tráfico, pero hay muy pocos carriles bici, y a mí eso no me gusta. ¿Y a ti cómo te va? Un beso grande. Hola, Lara. Yo me estoy adaptando muy bien a la ciudad. En general me gusta mucho. Hay bares, teatros, una gran oferta cultural. Y en el centro hay muchas zonas peatonales con tiendas que abren pronto y cierran muy tarde. He tenido suerte de encontrar el piso en el centro porque el metro no llega a las afueras y las líneas de autobuses no funcionan muy bien. Por eso hay mucho tráfico y siempre hay atascos en las horas pico. Así que yo tampoco quiero ir al trabajo en bicicleta porque es peligroso. No hay muchos carriles de bici, pero hay muchas zonas verdes de camino al trabajo y es un paseo muy agradable. Te llamo esta semana. Un abrazo. ¿Cómo será la vida en el futuro? Buenos días a todos y bienvenidos a nuestro programa. Hoy vamos a hablar del futuro y Manuel nos ha traído algunas predicciones. Bienvenido, Manuel. Gracias, Virginia. Esta semana he pensado en cómo será la vida en las ciudades en unos 100 años. Creo que la educación, por ejemplo, cambiará mucho. Aprenderemos con plataformas online desde casa. ¿Quieres decir con eso que los niños no irán a la escuela? No, las escuelas existirán todavía, pero yo creo que las universidades no.
Hoy en día existen muchos estudios online y creo que en el futuro habrá aún más. Así que no necesitaremos las universidades tradicionales. Yo no estoy de acuerdo. No me puedo imaginar una ciudad sin universidades, sin contacto entre los estudiantes. Habrá contacto, pero de otra manera. La comunicación tendrá lugar principalmente a través de Internet. Hablaremos solo por teléfono móvil. El teléfono fijo ya no existirá. Sí, es verdad. Yo casi nunca uso la línea fija de mi casa. Y también desaparecerán los libros y la prensa en papel. No estoy segura. El libro electrónico tiene muchas ventajas, pero yo creo que la gente leerá en papel, solo que menos que hoy. ¿Y qué me dices de la alimentación? ¿Comeremos solo con pastillas? Yo creo que no. Eso es muy extremo. Pero sí creo que la alimentación cambiará mucho, porque no habrá suficiente carne para toda la población. Así que comeremos carne de laboratorio. Sí, estoy de acuerdo contigo. La alimentación será muy diferente. Oye, ¿y qué me dices de esos grandes viajes a la Luna? ¿Haremos turismo a otros planetas? No sé, depende. Existirá la posibilidad, pero yo creo que viajar a la Luna será carísimo y no será muy habitual. Pero estoy seguro de que ya no existirá ni un solo coche con gasolina. Sí, tienes razón. No volarán como en las películas, pero seguro que los transportes funcionarán con energías alternativas. En mi ciudad hay mucha contaminación. Sí, necesitamos más energías renovables. Yo creo que en unos 100 años ya no tendremos más petróleo. Por eso hay que estudiar otras formas de energía, por ejemplo, la energía solar. En España tenemos muchas horas de sol al año, así que la energía solar es una buena alternativa. Claro. Por otro lado, el calentamiento global tiene consecuencias muy graves para el cambio climático. Las temperaturas suben y subirá mucho el nivel del agua. Yo creo que algunas ciudades de la costa, como Venecia, ya no existirán en algunos años. ¿Tú crees? Yo no soy tan pesimista. Estoy segura de que pronto habrá una solución para proteger las ciudades de la costa y las islas también. Eso no pasará. Bueno, no sé. Pero un problema que ya tenemos hoy es la contaminación del mar. Tenemos que reciclar más. Pero el reciclaje ya no es suficiente, Manuel. Tenemos que reducir los envases de plástico. Muchos animales mueren por los residuos que hay en el mar. Tenemos que usar materiales respetuosos con el medio ambiente. Exacto. Vamos a preguntar ahora a nuestro público. ¿Qué hacen ustedes para proteger el medio ambiente? Llámennos y cuéntenos después de la pausa. Hola, buenos días. ¿Cómo se llama? Me llamo Pilar. Pilar, ¿usted qué hace para proteger el medio ambiente? Para proteger el medio ambiente reciclo todos los envases. El cartón, el plástico, el vidrio, y soy muy estricta. Toda mi familia lo hace. Hola, buenos días. ¿Con quién hablamos? Con Arturo. Cuéntenos, Arturo, ¿qué hace por el medio ambiente de su ciudad? Yo me muevo por el centro de la ciudad en transporte público. Por las mañanas voy en autobús o en metro al trabajo y por la tarde a veces vuelvo a pie. Así ayudo al medio ambiente. Hola, ¿quién nos llama? Soy Patricia, de Sevilla. Cuéntenos, Patricia. Hace 5 años cambié las bolsas de plástico por las bolsas de tela. Los envases de plástico son un problema muy grande.
sobre todo en el mar. No puede ser. Todos tenemos que hacer algo. Me gustaría dejar un mundo mejor para mis hijos. Buenos días. ¿A quién tenemos al teléfono? Hola, soy Vicente. Vicente, ¿usted qué hace por el medio ambiente de su ciudad? Para mí, dejar de comer carne es algo respetuoso con el medio ambiente en general. Empecé hace pocos meses y la verdad es que me siento mejor y creo que hago algo bueno para el futuro.